Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la Clínica de Agilidad. Hoy les traigo un tema bien importante que son algo que siempre nos preguntan en las entrevistas como Scrum Master o como Product Owner incluso y como Agile Coach, que es las técnicas de slicing. Es bien importante y usualmente uno no sabe qué responder. Pero bueno, aquí para eso venimos acá a responder esa pregunta que fue un suscriptor de, creo que de México. ¿Ya? Perfecto. Bueno, síganme en YouTube. Ahí ustedes van a encontrar la clínica de agilidad, la van a encontrar y tienen muchos videos que los pueden ayudar en sus proyectos y en todo lo que intenten hacer con sus equipos. Eh, en LinkedIn también, ustedes buscan la subpágina de LinkedIn y ustedes pueden encontrar ahí muchas cosas interesantes y promocionamos los videos. Perfecto, vámonos a lo que nos convoca. Perfecto, las técnicas de slicing, pero no podemos ir directamente a las técnicas de slicing sin un poco hablar de las historias de usuario, ¿cierto? Nosotros sabemos en este framework, ¿cierto? Que es el framework de Scrum.org, ¿cierto? Que lo ocupo acá para representar un poco el framework completo. Nosotros sabemos que tenemos épicas e historias de usuario, ¿cierto? Tenemos épicas de historias de usuario. ¿Cómo podemos identificar las épicas e historias de usuario? ¿Cuál es cuál? ¿Ya? Nosotros podemos saber que las historias de usuario muy grandes pasan a ser épicas, las que no están divididas, ¿cierto? ¿Qué es lo que podemos ver? Cuando hay una forma que yo siempre le explico a la gente de los equipos, que cómo pueden diferenciar si es una historia de usuario o una épica. Muchas veces una épica no cabe en un sprint, ¿cierto? Nosotros muchas veces tenemos 2 semanas de sprint o, bueno, de 1 a 4 semanas de sprint, como dice la guía, ¿cierto? Pero nosotros en el sprint tenemos que meter historias de usuario que sean pequeñas, que sean más bien divididas o refinadas para que quepan en un sprint o que varias de ellas quepan en un sprint, ¿cierto? Esas son historias de usuario. Si caben en un sprint, historia de usuario. Si una historia de usuario no cabe en un sprint o es muy grande y elimina todo el resto de las historias de usuario dentro del sprint, claramente eso podría pasar a ser una épica y es candidata a ser dividida, a aplicarle un slicing. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Nosotros dentro del backlog sabemos que tenemos product backlog items, ¿cierto? Product backlog items. Entonces, todos esos product backlog items están aquí en esta parte, en el product backlog, ¿cierto? En donde podemos ver que aquí podemos ver que existe una muy grande, ¿cierto? Y aquí está muy bien representado por Scrum.org este backlog porque podemos ver que hay unas muy grandes, unas un poco más pequeñas y arriba ya están las historias de usuario. Estas podrían ser épicas y estas podrían ser historias de usuario, que son las primeras prioridades que ya están refinadas y están siendo más pequeñas. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Nosotros podemos tener una historia de usuario. Todas las historias de usuario deben ser funcionales, tienen que ser funcional a producción. Y eso es tremendamente importante que se lo transmitamos a los equipos y que lo tengan claro, que las historias de usuario que ellos tomen deben ser end-to-end, ¿cierto? Es decir, que tengan todos los componentes para que sea usable para el cliente final. Es decir, que tenga el UI, ¿cierto? El diseño, que tenga el front, que tenga la parte, la máscara, ¿cierto? Lo de cara al cliente, que tenga el backend, ¿cierto? Que tenga el back, que básicamente son los servicios, los procedimientos almacenados, todo lo que va por detrás, ¿cierto? Que tenga las bases de datos, que tenga todo lo que tenga que tener para que sea end-to-end. Es decir, para que sea usable por el cliente final. Cuando nosotros estamos haciendo historias de usuario, muchas veces nosotros hacemos una historia de usuario de UI y ahí queda, ¿cierto? O una historia de usuario de front, otra de back, y así distintas historias de usuario. Pero una historia de usuario, lo importante es que nosotros pretendamos que el product backlog esté lleno de historias de usuario end-to-end. O al menos eso es lo que se pretende, ¿cierto? Usualmente en la práctica no muchas veces se puede porque pucha, tenemos una serie de impedimentos, una serie de cosas que nos impide hacer eso, pero mientras podamos hagámoslo, porque esa historia de usuario cuando la terminemos en un sprint,
vamos a poder pasar la producción y el cliente la va a poder usar. Y eso es lo que vamos a ver hoy día en términos de slicing. Cómo hacer el slicing, cómo hacer la división correcta de historias de usuario. Pero sigamos indagando un poco más en las historias de usuario. Hay un concepto que se llama las 3C, que toda historia de usuario tiene que cumplir con estas 3C. Que uno es la card, ¿cierto? Que es explícito, ¿cierto? Una tarjeta en donde tiene la historia de usuario ahí descrita, ¿cierto? Card. La otra es confirmación, en donde todo sea confirmado, es decir, tenemos que estar con los stakeholders claramente coordinados para que todo sea confirmado, ¿ya? Y que provoque conversación. Y aquí este punto me quería detener porque muchas veces nosotros podemos ver que hacemos la diferencia entre requerimiento de las metodologías tradicionales y historias de usuario. ¿Cómo son las historias de usuario? Las historias de usuario no tienen tanto detalle, tienen el detalle suficiente que agrega valor y que provoca conversación. Si la historia de usuario tiene un montón de detalle y casi una documentación, un documento de requerimiento, eso no es una historia de usuario, sino que es tradicional. ¿Por qué? Porque no provoca conversación. La conversación es súper importante en la agilidad y tenemos que mantenerla. Y la historia de usuario es una de las reglas que tiene que tener la historia de usuario. ¿Perfecto? La otra regla que tiene que cumplir la historia de usuario es que sea invest, ¿cierto? Y aquí está las siglas de invest, siglas en inglés, ¿cierto? En donde tenemos que sea independiente, es decir, que no dependa de otras historias de usuario, ¿ya? Que sea negociable, es decir, que se pueda negociar, que tenga todos los factores para poder ser negociable, que sea valiosa, que sea de valor al cliente final, eso es súper importante, ¿ya? Que sea estimable, es decir, que el equipo la tome, la entienda y la pueda estimar, ¿ya? Porque hay otras que no pueden ser estimadas porque son muy gigantes. Esa es una épica que tiene que ser dividida, ¿ya? Que sea pequeña, pequeña para que entre un sprint y que te entre a un sprint con varias otras más, ¿ya? La idea es que saquen al menos más de 2 en un sprint. Perfecto. Y sea testeable, es decir, que cuente con el detalle o las pruebas de aceptación para poder ser testeable. Es decir, que se pueda testear. Hay algunas historias de usuario que quizás no se pueden testear porque son todavía no están bien definidas, ¿cierto? Entonces todo esto apunta, aquí es un checklist en donde tenemos que hacer pasar las historias de usuario para que puedan lograr ser cada una de estas, ¿ya? Perfecto. Esas son un poco las reglas básicas de una historia de usuario. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Por qué se habla de tarjeta? Bueno, tarjeta es porque antiguamente, cuando partió la agilidad, existían unas tarjetas y estaban todas en una cajita física, ¿cierto? En donde estaba todo escrito y ahí estaban las historias de usuario. La persona sacaba la primera, que era la primera prioridad, y la construía. Hoy en día ya tenemos Jira, tenemos Azure DevOps, tenemos eh, un montón de herramientas digitales que podemos hacer estas historias de usuario, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? En el anverso, nosotros tenemos el título, ¿cierto? El título de la historia de usuario, un ID, que sería el correlativo, una descripción, ¿cierto? Una descripción puntual, que sea, si es que depende de alguna, tenemos que explicitarlo, ¿cierto? Si es que depende de otra, podemos decir que ese correlativo, esta historia de usuario 5 depende del correlativo 1 y 2 de la historia de usuario 1 y 2, ¿ya? Perfecto. La prioridad, que podría decirse en puntos, ¿cierto? O en valor, podría decirse que el orden, ¿cierto? Un correlativo también podría ser en donde la prioridad mande ahí. Y una estimación, ¿cierto? Una estimación que el equipo generó, que podemos decir, una estimación puede ser preliminar, que podemos hacer un refinamiento, ¿cierto? Que lo hacemos antes de iniciar la planning, un refinamiento, podemos pesar un peso preliminar y después confirmarlo en la planning, ¿cierto? Confirmar el peso en la planning. Y las pruebas de aceptación en el reverso, ¿cierto? Se estilaba así, de esta forma, con las tarjetitas físicas, y que ahí están las pruebas de aceptación, que básicamente pueden ser las pruebas que tiene que superar este historial de usuario para decir que está ok. Perfecto. Y aquí existen estas flechas, claramente aquí estamos representando que sea independiente, está ahí, si es que mientras menos dependencias tenga mejor,
¿cierto? Que sea valiosa, es decir, aquí en la descripción tiene que existir el valor, el yo como quiero para, ¿cierto? De la estructura de una historia de usuario. El yo como quiero para, el para es el valor. Perfecto. Y que sea testeable, básicamente aquí están las pruebas de aceptación, que son casi los tests que se le van a hacer a esta historia, que pueden ser muy generales para poder llegar a decir que está lista. ¿Perfecto? Perfecto. Y aquí tenemos dos conceptos que es atingente comentarlo, que es el definition of ready y el definition of done. Ustedes, si no saben qué es el definition of ready y el done, ustedes pueden ir a ver en la clínica también algo más explicado del definition of ready y done, pero básicamente es un enlistado, un checklist que hace el mismo equipo para decir que el definition of ready está lista para entrar al sprint, y el definition of done es un enlistado que tiene que cumplir la historia de usuario para decir que está terminada y puede salir a producción. Y si lo llevamos a la práctica aquí en el framework, nosotros podemos ver dónde se posicionan. El definition of ready, si ustedes se fijan, está en la planning, en donde nosotros esto como un poco evalúa el trabajo del product owner al generar la historia de usuario, que la historia de usuario tiene que ser pequeña, cada una de esas cosas del definition of done puede ser un listado de cosas que tiene que cumplir la historia de usuario para poder entrar al sprint. Es decir, que no explote dentro del sprint. ¿Y qué cosas pueden ser? Pueden ser que cumpla con el invest, puede ser que tenga las pruebas de aceptación, que tenga un título, ¿cierto? Que tenga una prioridad, que no sea dependiente, puede ser que cumpla con las 3C, también puede ser, ¿cierto? Que tenga el detalle, que al menos tenga un refinamiento, también puede ser una de las cosas del listado del Definition of Ready, que es donde el equipo dice, stop, hagamos la comprobación de este checklist para ver si lo dejamos entrar o no. El equipo puede rechazar una, ¿cierto? En equipos más maduros sucede eso. Por ejemplo, y el Definition of Done es un listado también, en donde está todo lo que tenemos que lograr cumplir con la historia de usuario para decir que está lista, que puede salir del sprint, ¿cierto? Si no cumple con algo, tenemos que hacerlo. Y el Definition of Done es importante que nosotros tengamos en cuenta que está navegando aquí durante todo el sprint. Está sucediendo, lo estamos revisando durante todo el sprint, todos los días. Cuando nosotros decimos, oye, esta historia de usuario tiene esto, check, 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 sí, ya, ok, la podemos sacar. ¿Se entiende? Perfecto. Dicho esto, bueno, hay otro tema que aquí lo tengo acá, que básicamente ustedes pueden ver una evolución en los requerimientos, en la historia de usuario, en los requerimientos del cliente, los requerimientos del product owner, por ejemplo. En metodologías tradicionales nosotros hablábamos de requerimientos, que era un mamotreto gigante, ¿cierto? Una documentación exhaustiva en donde nosotros decíamos, ok, este es el requerimiento y en base a eso y no conversemos más, ¿cierto? No me pregunten más porque ahí está todo. Eso es metodología tradicional, claramente, ¿ya? Los requerimientos evolucionaron en historias de usuario. Las historias de usuario que son estas de acá, ¿cierto? Evolucionaron en historias de usuario, en donde es la historia de usuario con todo lo que conversamos recientemente, ¿cierto? Después empezaron incluso a evolucionar un poco más las historias de usuario, a future, ¿cierto? En donde los futures básicamente se basan en el by example. Y este es el BDD, que este es un concepto que lo pueden buscar para ahondar un poco más. Es en donde se genera un ejemplo de cómo creo que debería funcionar. Esto lo genera el Product Owner, ¿cierto? También algunas empresas, dependiendo de cómo ellos lleven su backlog, van a ser future o van a ser historias de usuario, o ambas, ¿ya? Muchas veces yo he visto varios equipos entre future y historias de usuario. He visto varios equipos así. Por ejemplo, ese es el by example. El cliente dice más o menos cómo debería funcionar. Perfecto. Y en base a eso se genera el feature. Y el otro, el BDD, claramente el desarrollo en base al comportamiento, basado en el comportamiento. Behavior Driven Development, ¿cierto? En donde ustedes pueden buscarlo y van a indagar un poco más sobre el BDD. Pero es eso, básicamente. Future basado en cómo yo creo que debe funcionar, basado en el comportamiento. Perfecto. Y hay otra tendencia que está un poco menos usada en algunas empresas. Yo no lo he visto implementado, pero está ahí, disponible,
que es el HDD, que nos basamos en hipótesis, ¿ya? Y esas hipótesis, que es un desarrollo basado en hipótesis, es asumir que todo es hipótesis, ¿cierto? Eh, cambio, cambio al máximo basado en el MVP. Es decir, esto es como muy agresivo, ¿cierto? Es muy agresivo porque es cambio al máximo. Basado en puros MVP, puros MVP. Basado en hipótesis, basado en hipótesis. Usualmente se ocupa esto cuando nosotros estamos creando productos y validándolos en el mercado. Nosotros queremos hacer esto y muchas veces se ocupa en equipos que están trabajando en Lean, eh, están trabajando basado en hipótesis, ¿ya? Cuando quieren sacar hipótesis, sacar hipótesis, sacar hipótesis para validar en el mercado y para que llegue de vuelta el feedback, en donde yo puedo decir, ok, validé mi hipótesis, pero necesito MVPs para poder ir a mostrárselo al mercado. Entonces llega de vuelta con la validación de la hipótesis y lo pasan a desarrollo. Esas son cosas que podemos ver, ir viendo en la práctica, pero bueno, esto usualmente lo que nosotros ocupamos en agilidad son features e historias de usuario. ¿Ya? Esto es como un poco la evolución en el tiempo de las historias de usuario. Perfecto. Dicho toda esta introducción de la historia de usuario y la evolución de los requerimientos de historias de usuario, nosotros podemos ver las técnicas de slicing. ¿Ya? ¿Qué es lo que es slicing? Las técnicas de slicing, en donde nosotros agarramos una historia de usuario, la tomamos y la hacemos slicing, la hacemos splitting, también otras personas lo llaman splitting, las destrozamos o las descuartizamos. También algunas personas lo llaman así. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que tenemos acá? No sé si ustedes han jugado con estos cubos Rubik, ¿cierto? En donde nosotros podemos, si queremos, por ejemplo, generar este en nuestro producto, el cubo Rubik, ¿cierto? El cubo Rubik, si nosotros lo descomponemos en piezas, en cada una de las piezas, no nos va a servir mucho. ¿De qué nos sirve esa sola pieza o solo el tornillo? Si nosotros hiciéramos historia de usuario, si por ejemplo esta fuera una historia de usuario, esta otra, y el tornillo otra, y la pegatina otra, ¿de qué nos sirve? No nos sirve de nada, ¿cierto? Sino que nos sirve el producto completo, algo transversal. Por ejemplo, una manzana. Si una manzana yo la divido horizontalmente, ¿cierto? Yo la puedo dividir horizontalmente. Quizás me va a tocar un poco de cáscara, ¿cierto? De la manzana. En el primer corte me va a tocar un poco de cáscara y el palito de la manzana, ¿cierto? En ese sentido, yo no puedo disfrutar la manzana, no puedo disfrutar la esencia de la manzana, pero sí puedo disfrutar la esencia de la manzana en donde yo la puedo hacer slicing vertical, ¿cierto? Incluso tengo toda la esencia de la manzana, tengo la cáscara, tengo la carne de la manzana, ¿cierto? Que es lo que puedo disfrutar. Incluso puedo tener hasta una semilla, y esa semilla puedo generar otro árbol. Entonces tengo toda la esencia de la manzana, y eso es slicing, diferente a descomponer, ¿ya? Perfecto. Y aquí algo más sobre vertical y horizontal, slicing vertical y horizontal. El slicing horizontal, por ejemplo, si vemos una torta, ¿cierto? Un pastel. Si vemos este pastel, nosotros podemos decir que si nosotros dividimos horizontalmente, el primer corte de arriba es las guindas. Pero las guindas no me sirven como una torta, que es lo que yo quiero. No es la esencia de la torta, del pastel, ¿cierto? Vamos a tener una canasta de frutas, ¿cierto? El segundo vamos a tener crema, el tercero vamos a tener un bizcocho, el tercero vamos a tener crema y así, ¿cierto? Si hacemos horizontal. Pero si hacemos un slicing vertical, nosotros podemos tener la esencia del pastel completa, ¿cierto? Vamos a tener todas las capas del pastel en menor proporción, pero, o sea, en menor cantidad, pero sí vamos a tener la esencia del pastel. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Que quizás nosotros tenemos si hacemos en vertical, si lo vemos verticalmente, podemos quizás el primer corte vamos a tener la interfaz usuario, después la capa media, después la capa de seguridad y después la capa de base de datos. Si hacemos un corte vertical tenemos todos esos factores. Eso es lo que deberíamos hacer siempre en slicing, ¿ya?
¿Cuáles son los beneficios del slicing vertical? ¿Cierto? Time to market más rápido, es decir, reducimos el time to market, el tiempo en que el cliente tiene en sus manos el producto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no vamos a tener que esperar a desarrollar toda la capa de presentación, por ejemplo, o todas las guindas. No vamos a necesitar esperar toda la crema para poder disfrutar la torta en las primeras iteraciones. En una iteración podemos hacer un slicing vertical y podemos disfrutar el producto completo. Mejoramos la predictibilidad. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ya tocamos todas las capas del producto. Entonces, al tocar todas las capas ya sabemos más o menos cuánto nos vamos a demorar en todos los trozos del pastel. Definimos el trabajo en un lenguaje consistente, es decir, todos sabemos cómo se viene la mano con el producto y eso es tremendamente importante. Recibimos feedback más rápido, es decir, sacamos en un slicing vertical, sacamos una pequeña porción del producto al mercado y podemos recibir feedback para ir mejorando el producto. Nos adaptamos a las necesidades de cada momento, es decir, al momento de recibir feedback del mercado de los clientes finales, nosotros podemos ir recibiendo feedback y ese feedback nos va adaptando, es decir, nos adaptamos a las necesidades del momento. Si el ambiente cambia, nosotros nos vamos a poder adaptar porque ya lo vamos a saber, diferente a si estamos esperando cada capa, ¿cierto? Reducimos los riesgos al priorizar donde hay incertidumbre, es decir, si hay incertidumbre, nosotros priorizamos y reducimos los riesgos completamente. Perfecto. Dentro de eso, nosotros una de las herramientas bien importantes para poder lograr estas técnicas de slicing y representarlas visualmente ante el equipo es el story mapping. Yo soy un fan del story mapping porque me dice muchas cosas. Nosotros podemos tener las épicas acá arriba, ¿cierto? Todas las épicas y las historias de usuarios abajo. Las priorizamos y podemos tener el primer release o el primer MVP. Y ese es el MVP. Con esa línea, trazamos la línea y definimos el MVP. ¿Se entiende? Con esto podemos representar incluso un backlog. Con las técnicas de priorización podemos dividir específicamente una épica para dejarla en historias de usuario transversales, end-to-end, ¿cierto? Perfecto. Y aquí les traigo algunas descripciones o formas de hacer slicing, que básicamente podemos ver que una descomposición en pasos. Por ejemplo, podemos descomponer el login, ¿cierto?, de un software. Podemos descomponer una lista de productos, un carrito de compra. Podemos agregarle el pago por transferencia. Podemos agregar el pago por botón de pago, por ejemplo, ¿cierto? Y así vamos avanzando y le vamos entregando funcionalidades completas al cliente. ¿Se entiende? Descomposición por reglas de negocio o casos de prueba. Por ejemplo, limitar la cantidad de productos. Tenemos un software, ¿cierto? Le queremos hacer estas mejoras y vamos a hacer limitar la cantidad de productos, un corte vertical, limitamos la cantidad de productos de una, ¿cierto? Eliminamos los pedidos de menos de $10, por ejemplo, en una tienda virtual, por ejemplo, ¿cierto? Eliminamos los pedidos de eso. Descuentos para los pedidos, tanto. Habilitamos el descuento completo para funcionar la producción, ¿se entiende? Y así sucesivamente. Por ejemplo, descomposición por plataforma. Vamos a hacer primero toda la plataforma web, después vamos a hacer toda la plataforma Android, después toda la iOS, después toda la Huawei, ¿cierto? Entonces vamos por plataforma haciendo descomposición. Podemos tomar decisiones del producto de acuerdo. Y aquí, por ejemplo, si dividimos por plataforma, la plataforma más usada es la principal, es la primera que vamos a hacer. Después hacemos las siguientes, ¿cierto? Perfecto. Por ejemplo, otro tipo es descomposición por tipo de dato o parámetro. Por ejemplo, producto categoría, ¿ya? Descomponemos por producto categoría, lanzamos esta tienda virtual solo con los productos por categoría, ¿cierto? Productos por precio, hacemos otro filtro. Por ejemplo, estos filtros son puros filtros que vamos a aplicar a nuestra tienda virtual que podemos ir separando, ¿cierto? En historias de usuario. Primero aplicamos el filtro por producto por categoría, después aplicamos el otro filtro, lo desarrollamos y lo aplicamos, lo pasamos a producción, algo funcional. Esa es la idea, ¿ya? Al principio puede salir la página sin ningún filtro, pero después vamos agregando filtros a cada paso a producción. Por ejemplo, descomposición por roles. Todas las funcionalidades que tiene el admin, el administrador. Todas las funcionalidades que tiene el usuario. Todas las funcionalidades que tiene el contador.
todas las funcionalidades que tiene el jefe de tienda. Por ejemplo, vamos lanzando de a poco, pero algo funcional. Por ejemplo, otra y la última es descomposición por compatibilidad o factibilidad técnica. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo una web, nosotros podríamos descomponer todo. Vamos a hacer primero lo más usado, que es Chrome y Firefox, por ejemplo, ¿cierto? Todo lo que funcione en Chrome y Firefox es lo que vamos a lanzar primero. Todo lo que funcione en Internet Explorer 7 o inferior lo lanzamos después, lo programamos después, ¿cierto? Y así no estamos esperando a hacer todas las compatibilidades de una para poder pasar a producción, sino que lanzamos a producción los más usados, Chrome y Firefox, y después lanzamos las otras plataformas. ¿Se entiende? Entonces, esa ha sido la cápsula de hoy. Básicamente, ¿qué es lo que vimos? Vimos historias de usuario, un poco, una introducción, la evolución de las historias de usuario, técnicas de slicing vertical, eso es lo más importante, los beneficios, cómo podemos expresar estas divisiones, ¿cierto? Que nos puede decir algo muy visual para el equipo, e incluso ese es nuestro product backlog, y algunas formas en que ustedes pueden responder en una entrevista cuando les pregunten qué técnicas de slicing tú has usado. Aquí están. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Esa ha sido la cápsula de hoy. Muchas gracias por la convocatoria. Búsquenme en YouTube, compartan por favor, suscríbanse, no les cuesta nada, así que me ayudarían un montón. Muchas gracias, nos vemos en la próxima, que estén muy bien.